Nos encontramos en el Mercadillo de Swords, una pequeña localidad situada a unos 7 kilómetros del centro de Dublín. Aquí tiene su puesto la aragonesa Arantxa Catarecha. Su especialidad son nada más y nada menos que los productos aragoneses. Aquí la tenemos. Arantxa, buenos días. Hola, Aitana, encantada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a Irlanda. Te vemos aquí preparadísima, ¿eh? Muy bien. Y bien acompañada. Sí, pues mira, os presento, este es Vinny. Hola. Encantada. Aitana, es mi novio, me caso con él en octubre, así que mira, bueno, enhorabuena, congratulations. Ya irlandesa ya del todo, ¿no? A partir de octubre. ¿Qué productos tienes? Pues a ver qué te gusta. Mira, embutidos de Verdún es una de las cosas que traigo, entonces pues chorizo cular, salchichón, chorizo fresco, chorizo picante, bueno, un poco pues embutidos en general que aquí pues no se estilan. Y ya veis, tengo que tener el cartel de Spanish porque se creen que son alimentos italianos y bueno, tuve que dejarlo bien claro. Que son Spanish y de Aragón. I'm 10, and that's your change. Thank you very much. Enjoy that. Thanks. Arantxa, vemos que el chorizo triunfa en Irlanda, ¿eh? Además es que el que se han llevado ahora, que es el cular, es que desaparece. Es que desaparece, ¿eh? ¿Y eso por qué? Es muy popular, ya os lo dice Vinny. ¿De dónde surge la idea de este proyecto? Pues mira, yo trabajaba en el banco más grande de Irlanda, AIB, y tenía 10 personas por debajo mío. Y la verdad, no me gustó. Aquello me desagradó mucho y empecé a pensar, siempre supe que quería hacer algo propio. Pues entre que quería eso y que lo otro me disgustaba, empecé a tener ideas pues de qué haría, y hablando con gente, con mis padres, con amigos. Bueno, ¿a ti qué te apasiona? Dije, porque yo lo que quiero es sentirme feliz todos los días que me levante e ir a un trabajo que me llene y que me dé felicidad. Y dije, el Pirineo. Y así surgió. Quiero que haya varias empresas pues que participen conmigo. Ellos me mandarían el producto y bueno, vender todo ese producto bajo una marca que represente Aragón. Estoy trabajando con un asesor de empresas para ver qué formato le podemos dar a esto, pues para que se beneficie todo el mundo y hacerlo de la forma más legal y más profesional posible. Arantxa, Hello, Minister. This is Minister Sarnia. Lovely to meet you. How are you? It's great to meet you. Pues mira qué casualidad que tenemos al ministro de Agricultura irlandés, No me digas. Mr. Trevor Sargent aquí, así que te lo voy a presentar, que yo ya lo he conocido, ¿eh? Y esta es Aitana. Nice to meet you. So, Minister, what do you think about the Aragonese products here? I'm very impressed. Just a little taste, and what I see before me is a huge amount of tradition and a wonderful way of curing meat to give it a beautiful flavour, and also, I presume, to mean that it can carry through the years. Bueno, Aitana, te voy a presentar a Noelia, mi hermana, que acaba de llegar aquí al mercadillo. Noelia. Muy bien. Noelia, te presento a Aitana. Hola, Noelia, ¿qué tal? Bueno, idénticas. Bueno, me quito la gorra para que lo Oye, veas. sabía que erais gemelas, pero Bueno, parecidas mellizas, innegable. mellizas. Y las dos viviendo aquí. ¿Las dos llegamos juntas? Sí, llevamos al mismo tiempo, desde que os he comentado, desde el Pilar del 99. Nos vamos contigo y dejamos a tu hermana que siga trabajando con la venta. Perfecto. Vaya. Bueno, anda, luego nos vemos. Venga. Hasta luego. Adiós. ¿Qué he traído a Aitana? Esquerris. Es uno de mis pueblos favoritos de la costa este de Irlanda. Y ya lo ves, representa, pues, para mí todo lo que es Irlanda. El misticismo, espiritualidad, esa agreste, las olas chocando con el mar. ¿A ti y a tu hermana siempre os ha interesado el anglosajón? Desde muy pequeñitas. Siempre, desde pequeñas, teníamos obsesión por el inglés. Siempre recuerdo incluso decirle a mi madre, ¿y por qué hay niños, mamá, que hablan inglés y nosotras no? Me imagino que era difícil explicarle a alguien con 9 años. Pues hija, es que donde naces es donde naces y tienes que llevarlo bien, ¿no? ¿Tú sientes que perteneces a este sitio? Sí, totalmente. Habiendo nacido en Zaragoza. Habiendo nacido en Zaragoza y quiero Zaragoza y me gusta España y nunca renunciaré de donde vengo y lo que me ha enseñado. Pero mi casa está aquí. Es donde está mi corazón realmente. Mi pareja me dice, ¿por qué nos vamos a vivir a España? Le encantaría el pueblo, subiría a Verdún, se compraría una casa y viviría allí. Y no, no, aquí.
Os he traído al castillo de Arguilan. Ya ves que aunque sea castillo, parece más una casa antigua que un castillo, a pesar que tiene los torreones, pero muchos castillos en Irlanda son así, son más casas señoriales. Es realmente lo que sería el parque al lado de mi casa, estamos a 2 minutos en coche de mi casa, entonces pues bueno, es donde cuando se puede, pues, si el tiempo lo permite, pues venimos por la tarde a pasear. Estamos ahora en Balbadray, este es mi pueblo, el pueblo donde vivo, ya veis que no es muy pequeñito, pero es muy bonito, la iglesia, el bar. Es un pueblo que tiene mucha tradición medieval y aquí es donde se juntaban los caballeros. De hecho, Balbadray significa The Town of Knights, que es la ciudad de los caballeros, y es donde se juntaban los caballeros con la iglesia para decidir todas las leyes en cuanto a los tributos, la bula, un poco en general, puedo darte una pincelada. Pues no, Aitana, bienvenida a casa. Aquí a la derecha está la cocina. Hi, Jer, esta es mi pareja, Jerry. Aitana, from Sky City. Hola. ¿Irish o Spanish? Irish. Irish. Otro irlandés. Como tu hermana, igual. Sí, igual. ¿Tú te imaginabas, después de haber vivido en Zaragoza y luego en Granollers, viviendo aquí en un pueblecito pequeño, casi en el campo? Por imaginarme, sí. La verdad es que no te puedo decir que imaginara realmente o que lo buscase, que lo llevara ya pensado desde hacía mucho tiempo, pero conforme han ido pasando los años, pues sí, me imagino aquí. Es donde realmente es más de cara hacia donde quiero ir que no de cara a la ciudad, así que sí. Aitana, ya estamos de vuelta en Dublín, Arantxa ha terminado de trabajar, nos está esperando aquí en la plaza para ir a tomar algo, ¿si te parece? Claro que sí, mírala, Pues, por ahí está. ¿Cómo estás? Bien, ¿Qué bien. tal? Ya terminó, así que contenta. Bueno, ¿estamos en tu terreno ahora o no? Terreno neutral. Yo vivo hacia esa zona, terreno neutral. Neutral. ¿A Pero dónde bueno, nos vamos? aquí es donde nos juntamos a Stephen's Green y por ahí. A mí me parece bien. ¿Vamos? Perfecto. ¿Como Melissa se ha producido alguna confusión aquí en Irlanda o no? Pues lo único que a mí se me ocurriría adrede, sin hacerlo adrede, fue que una vez mi novio y yo, Vinny, estábamos por la zona donde viven los padres de Jerry, que es el novio de Noelia, y entonces pasábamos por allí y nos dijo Jerry, no se os ocurra iros de la zona sin entrar a conocer a mis padres. Y dije, vale, pues vamos. Y claro, enseguida que abrió Joan, la madre de Jerry, se me tiró al cuello, Noelia, y ahí me di cuenta que, pero claro, hizo así. Noelia se pone a mirar a Vinny y se creía que era Noelia con otro hombre, que se había con otro casado hombre. con otro ¿Cómo se atreve a venir a mi casa? Y claro, enseguida ya tuve que explicar, John, que soy la otra. Sois mellizas, pero no habéis nacido el mismo día. Sí, es verdad. Es que sí, es correcto. Noelia nació el 21, yo el 20. Mamá no sabía que iba a tener gemelas. Entonces ella fue al hospital pensando dar a luz a una hija y bueno, así fue el asunto. Nació Arantxa, le cosieron. Nació a las 12 menos 20 del día 20 de marzo de la noche, a las 12 menos 20 de la noche. Y a los 40 minutos no sabía qué estaba pasando, dolores, a mí los médicos corriendo, mi padre, mi familia no sabían qué estaba pasando, le habrá pasado algo a María Ángeles. Resulta que es que tenía contracciones y lo siguiente que le dice a mi padre es, ha tenido usted otra hija. Claro, pues claro, yo creo que lo primero, me ha dicho mi abuela que sí es cierto, se echó las manos en la cabeza. Arantxa, Noelia, es un placer, os veremos por Zaragoza por la faceta en algún momento. Sí, alguna escapadita pronto ya haremos en verano. Aprovecharemos el buen tiempo, vaya a ser que llueva mucho por Irlanda. Bueno, pues un placer, chicas, lo dicho. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues mira, estamos adecuando aquí el coche para una grabación, que aquí lo mismo valemos para un roto que para un descosido, ya ves. Venga, niquelado. Andía, Dayan. Oye, pero háblame en español, que yo soy española, espera. Ya claro, we're speaking Spanish and he's talking to me in English. Y digo, háblame en español. Este es el Our Lady's Hospice, uno de los resultados. We can do our humble grace for how sweet and good your miracle. Oye, no me hagas reír.
grabando. Vaya pasada de sitio. Vaya pasada.